En el día de hoy vamos a trabajar lo que son los múltiplos, la teoría de los números, lo que son los múltiplos y los divisores. Mi indicador de desempeño es resuelve y formula en su entorno problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de los números y sus operaciones básicas. El objetivo es que tú reconozcas los múltiplos y los divisores de un número y las formas de calcularlo. O solamente vamos a hallar los múltiplos y los divisores, solamente esos dos. Entonces, ¿a qué llamamos múltiplo? Se llama múltiplo de un número a todos los números que resultan de la multiplicación de ese número con cada uno de los naturales. Ojo, de ese número con cada uno de los naturales. Mira que aquí un ejemplo en grande es el 6. El 6 es un múltiplo de 2. Ojo, el 3 no, el 6. Porque el número natural que estoy multiplicando es el 3. 3 por 2, 6. Entonces, el múltiplo, mira que se dice, el múltiplo es el resultado de la multiplicación de cada número, de los números naturales, cada número de ellos. Entonces, un múltiplo de 2 es el 6. Otro múltiplo de 2 puede ser el 8. 2 por 4, 8. Este es lo múltiplo que resulte al multiplicar. Siempre que hablo de múltiplo es multiplicar. Los múltiplos es un conjunto infinito. ¿Por qué es infinito? Porque me dice que la multiplicación de ese número por los naturales. Y si me doy cuenta, yo no sé cuál es el último número natural, no lo sé. Pero como no sé cuál es el último, por eso que hablamos que los múltiplos, quiere decir que es el resultado de multiplicar los números enteros por cada uno de los múltiplos y por lo tanto es infinito. Y miremos el ejemplo acá. Mira, te dice los múltiplos, los números 5, 10, 15, 20, 25 son múltiplos de 5. Observa cómo se obtienen los múltiplos. Yo voy contando, o voy contando de 5 en 5 o voy multiplicando. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Entonces, voy multiplicando por cada uno y hallo los múltiplos. O puedo decir, si estoy 0, sumo 5, da 10. Tengo 10 y sumo 5, da 15. Quiere decir que el 15 es un múltiplo de 5. Voy sumando de 5 en 5 o voy multiplicando. Recordemos que la multiplicación es más que una suma abreviada. Eso lo debemos tener siempre presente ahí. No se nos olvide eso. Luego nos dice que un número, ojo, un número es múltiplo de 2 si es par. Ojo, un número va a ser múltiplo de 2 si es par, es decir, todos los números pares que tú veas van a ser múltiplo de 2. Si yo digo 0, o el número 0 es múltiplo de todos los números. Por eso cuando vamos a hallar el mínimo con múltiplo, que lo vamos a dar más adelante, el 0 es un múltiplo de ellos. Pero no lo vamos a incluir cuando vayamos a hallar el mínimo con múltiplo, porque entonces en todo nos daría 0. Entonces siempre hemos de mirar es que los múltiplos es la multiplicación. Múltiplo de 2, el 0, el 2, el 4, el 6. Múltiplo de 6, 0, 6, 12, 18. Múltiplo de 8, 0, 8, 16, 24. Un múltiplo, un número es múltiplo de 3, ojo, va a ser múltiplo de 3 si la suma de sus cifras es igual a 3 o múltiplo de 3. Por ejemplo, la suma de 12, 1 más 2 da 3. Quiere decir que el 3 es un múltiplo de 3, por tanto es múltiplo el número 12. La suma de las cifras del 15 es 16. Y el 6 es un múltiplo, cojamos acá, la suma de las cifras de 15 es 6. ¿Listo? Es 6. Si yo miro el 6 es un múltiplo de 3. El 6 es un múltiplo de 3 porque cuando yo hago 2 por 3, da 6. La suma de las cifras del 18, si yo sumo el 18, me da 9. Entonces digo que es un múltiplo de 3 porque si yo digo 3 por 3, 9. Ojo, ¿cómo voy a saber yo los múltiplos de 3? Hay dos maneras de hacerlo. O irlo multiplicando cuando yo vea el número y yo lo sumo las dos cifras y miro ahí. Yo te hago ahora una pregunta. Si yo tengo el número, digamos, por ejemplo, tengo el número 25. 25 es un múltiplo de 3. ¿Quién me dice? No, señor. No, ¿verdad? ¿Por qué?
Dime, Vergara, ¿por qué? 7. Y el 7 no es un múltiplo de 3. Correcto, mira, así me sale más fácil porque si yo sumo 2 más 5 me da 7. Y si yo veo que yo sumé esos los dos números y no me da un múltiplo de 3, por lo tanto no es múltiplo de 3. O yo lo puedo identificar fácilmente al hacer la suma. O puedo ir buscando en la tabla o puedo hacer la división de 7 entre 2 y me doy cuenta que no es exacto, por lo tanto no es un múltiplo. Ojo, un múltiplo es un número múltiplo de 5 si termina en 0. O si termina en 0 o en 5, va a ser un múltiplo de 5. Eso lo tenemos que tener en cuenta. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Todos estos son ejemplos de múltiplos de 5. Y van a haber más múltiplos. Ojo, los múltiplos y los divisores son muy ligados entre sí. Mira que los divisores te dicen que es los divisores de un número son los que dividen exactamente en partes iguales. O que me dividen en partes iguales. Yo puedo observar el 1 es divisor de todos los números enteros o de todos los números. Es decir, que de sí mismo. Para determinar los divisores de un número se buscan todos los números divisibles o que dividen en forma exacta. Ojo, forma exacta. Si no es exacta, no me sirve el número. Si divide en forma exacta, es decir, que el residuo debe ser 0. Mira que me preguntan, ¿el 4 es divisor de 2? Yo puedo decir que sí. Dime, señor. Señor, que le quería dar la participación que 4 es divisible de 2 porque 2 por 2 es 4 y también sería 4 es divisible de 12 porque también es 4 por 3, 12. Es correcto, si yo divido 12 entre 4, da 3. Entonces me da una división exacta y por lo tanto es un divisor. Eso creo que ya está prácticamente clarito. Mira aquí los divisores de 14 son 7, 1, 2, 14. ¿Qué diferencia hay entre un divisor y un múltiplo? Observa algo, los divisores son un conjunto infinito. ¿Por qué infinito? Porque hay un momento que ya yo no puedo dividir en más, ¿cierto? Es como si yo tuviera una hoja de papel. Es como si yo tuviera una hoja de papel. Si yo tomo la hoja de papel, yo empiezo a dividir mi hoja de papel. Yo tengo mi hoja de papel, yo empiezo a dividir mi hoja de papel. Empecé, aquí la dividí por la mitad, dividí, seguí dividiéndola, volví a dividir mi hoja, seguí dividiendo mi hoja y mira que ya llega un momento que no la puedo doblar más. Entonces los divisores que dividen, porque cuando hablo de divisores que estoy dividiendo, llega el momento que ya no puedo dividir más, por eso los divisores es un conjunto finito porque puedo contar sus elementos. En cambio, los múltiplos voy multiplicando y no conozco cuál es el último número para poder decir que conozco todos los elementos. Por lo tanto, los múltiplos son infinitos y los divisores son finitos. Mira los divisores de 24. Si te das cuenta, los divisores de 24 podemos observar que el 1 es divisor de 24 porque si yo divido 24 entre 1 da 24. El 4 es divisor de 24. 24 entre 4 da 6. Y entonces me quedaría, tanto el 4 como el 6 son divisores. Ojo, si yo voy a decir que el 24, ojo, el 24, el divisor de 24 es 4 y 6. Yo puedo decir, el 24 es un múltiplo de 6, porque cuando yo multiplique 6 por un número que es 4, me da 24. Los múltiplos es el resultado, mira, es el resultado de multiplicar, ojo, los múltiplos resultan de multiplicar los naturales por el número que estoy buscando. Los divisores es dividir en partes iguales, ojo, y que la división me dé 0. Si no me da 0, no es un divisor. Esto lo debo tener presente. Y con eso daría por terminada la explicación de mis múltiplos y divisores.